Arlen Alejandra Martínez Fuentes, presido la Comisión de Denuncias y Quejas. Rosa Elizabeth Carrillo Ruiz, soy integrante de la Comisión de Denuncias y Quejas. Buenas tardes, consejeras. Hoy el tema que nos trae por aquí con visita con ustedes es que nos hablen sobre la violencia política de género, los casos que se han presentado en el instituto, cómo van, en qué estatus se encuentran, si hay casos, si ya fueron admitidos, cuántos fueron rechazados. Entonces, sobre este tema. Sí, de acuerdo. En este año 2023 sí se ha presentado en la Comisión de Denuncias y Quejas de Violencia Política un caso. Actualmente está en trámite, sí fue admitido. Recientemente llevamos a cabo la audiencia de pruebas y alegatos. Un poquito te comento cómo es el procedimiento. Llega la denuncia a esta comisión, al instituto, se admite o se desecha dependiendo si cumple con todos los requisitos. Hasta ahorita hemos admitido todas las denuncias que han llegado, han cumplido todas con los requisitos y se hace una investigación. A veces se piden medidas cautelares, se decretan las medidas cautelares, se hace una investigación, se integra el expediente y una vez que tenemos ya las diligencias llevadas a cabo por Secretaría Ejecutiva o alguien con fe pública en el instituto, se cita a una audiencia de pruebas y alegatos. En esta audiencia comparecen ambas partes y se da contestación a la denuncia, se ofrecen las pruebas de la parte contraria, se admiten o desechan las pruebas en la audiencia, se desahogan y el expediente ya íntegro, después de la audiencia, se turna al Tribunal Electoral del Estado. En este caso, el Tribunal Electoral es la autoridad competente para resolver. ¿Cuáles son los requisitos que se deben contener para ser admitida? Nombre, domicilio, la narración de los hechos y las pruebas. Incluir las pruebas. Desde que inició este proceso de la violencia política de género como tal, ¿cuántas recomendaciones se han presentado ante el instituto? En el pasado proceso electoral vimos que se presentaron varias. En el proceso electoral 2021 se presentaron del tema específicamente de violencia política 8 quejas ante la comisión. De ellas fueron desahogadas todas y turnadas al tribunal. 7 de ellas, en 7 se resolvió que había inexistencia de la infracción y una de ellas sí se sancionó por violencia política en razón de género. Hubo una sanción para la persona denunciada, fue amonestación pública, una medida de reparación que fue disculpa pública en rueda de prensa, se difundió por 72 horas y una abstención de realizar conductas similares. Esto fue en el año 2021. Asimismo, ya estando en interproceso en el que actualmente nos encontramos, 2021-2023, en específico en el año 2022, me toca presidir la comisión y hubo presentación de 9 denuncias, de las cuales fueron 6 admitidas y 3 desechamientos que no tienen que ver con asuntos de violencia política de género. De estas 6 admitidas, 3 expedientes se admitieron por actos de violencia política de género, de los cuales en 2 de ellos, una vez que fue recibido el expediente en el Tribunal Electoral y realizada la resolución, determinaron que había inexistencia de la infracción, derivado de que los actos que fueron denunciados se señaló que fueron a la luz del contexto de debate político. Y uno de los asuntos que fueron admitidos y llevado a cabo todo el procedimiento, el Tribunal Electoral el pasado octubre de 2022 decretó o acreditó la violencia política en razón de género, derivado de un asunto en donde una senadora señaló que hubo actos de violencia política de género en su contra por un locutor de radio, actos o palabras que fueron catalogadas o señaladas por el tribunal, que se cumplieron con los elementos de violencia política de género por parte del tribunal y pues determinó las sanciones correspondientes para esta persona denunciada. Fue entonces nada más un caso que se llevó a cabo en 2022 de violencia política. ¿Cuál es la recurrencia por la que presentan denuncias por violencia política de género?
Regularmente han sido expresiones verbales consideradas o catalogadas como insultos dirigidos a la persona que en ese momento está ejerciendo un cargo público. Han sido diputadas, han sido regidoras y senadoras, inclusive, y regularmente han sido expresiones verbales. Y creo que también tiene que ver con el momento, si es proceso o interproceso cuando se presentan. Recordemos que en reciente reforma la violencia política en razón de género se tramita a través del procedimiento especial sancionador, ya sea en proceso electoral o interproceso, como estamos ahorita. Generalmente en proceso son cuestiones ya de la campaña electoral, las expresiones, como comentaba la consejera, que se dan en la campaña, pero en interproceso son más bien como en la modalidad del ejercicio del cargo. Tan es así pues que en interproceso las denuncias han sido de servidoras públicas por actos que consideran que son violencia política en el ejercicio de su cargo. Vimos que una gran mayoría de las denuncias que se presentan son desechadas. ¿Qué es lo que está pasando en este tema? ¿Estás cometiendo un abuso de las denuncias o por qué se desechan tanto? Se refiere a que el tribunal no acredite la existencia de la infracción. Bueno, en lo que se puede ver en las resoluciones que ha emitido el Tribunal Electoral en estos asuntos es que hay jurisprudencias donde señalan que existe un contexto de servidoras y servidores públicos en el ejercicio de su encargo, donde a la luz de ese debate político, que son temas de interés general, no pueden catalogarse como que son dirigidos a la mujer por el hecho de ser mujer. Eso es lo que de manera general hemos observado en estas resoluciones, donde determinan que hay inexistencia de la infracción precisamente porque se emiten en esos espacios públicos, ya sea Congreso del Estado, entre otros. ¿Cuáles son el problema que más se han enfrentado al atender esas denuncias ustedes de violencia de género? Pues, creo que no ha habido como tal un problema al atenderse. Sí hay disposiciones muy específicas para los casos de violencia política, porque es una reforma reciente en la que, pues, primero se conceptualiza en la legislación y ya específicamente en la legislación local electoral el procedimiento de cómo se va a llevar a cabo. El instituto también emitió un acuerdo, un lineamiento para atender esta violencia política y pues es simplemente dar una puntual atención a estos casos mediante estos lineamientos. Creo que a lo mejor lo que nos hace falta a todos, también ciudadanía, partidos políticos, autoridades electorales, es socializar y tener información clara respecto de lo que es la violencia política, los elementos que se necesitan o que la integran, porque creo que a lo mejor muchas veces en eso está o puede existir alguna falta o alguna confusión, porque sí hay, como lo decía la consejera, jurisprudencia muy puntual respecto de cuáles son los elementos muy, muy específicos en los que se tiene que basar pues ya una resolución para evitar la violencia política en razón de género. Sí, otro punto que considero importante es que hemos tratado de ser muy cuidadosos con estos asuntos y con todos los demás que se han presentado ante la comisión, porque recordemos que somos una autoridad sustanciadora, una autoridad investigadora, que llevamos a cabo las etapas que nos señala el reglamento y que tenemos que abstenernos de emitir juicios de valor, juicios de opinión, porque ya eso corresponderá en su momento al Tribunal Electoral del Estado al momento de emitir su resolución. Entonces, si llevamos a cabo las etapas como corresponden, desahogamos la audiencia como debe de ser, dando a las partes
los tiempos que corresponden para el desahogo de sus pruebas, para el desahogo de sus alegatos, considero que tenemos un buen resultado al momento en que se remitimos el expediente al tribunal y sea pues el pleno del mismo el encargado de resolver. Vemos funcionarias o servidoras públicas que actualmente están en funciones y otras que ya estuvieron en funciones que han utilizado la violencia política como un recurso para amedrentar a los hombres, como una amenaza para detenerlos o que no cumplan ciertas funciones los hombres. ¿Cuál es su opinión? Creo que es precisamente la razón por la que es necesario estar informadas e informados de lo que es la violencia política y precisamente de los elementos que la integran. En este caso, si alguna mujer, sea en el servicio público o a lo mejor en candidata en una campaña, tiene pues los elementos para hacer esta denuncia, la herramienta está en el procedimiento especial sancionador y bueno, serán ya la autoridad jurisdiccional quien determine si se trata o no de violencia política en razón de género, si se aportaron o no las pruebas necesarias para acreditarla de conformidad y a la luz de los elementos que ya la Sala Superior ha determinado en su jurisprudencia. Finalmente, creo que a medida de que las mujeres se han integrado más a la vida pública, pues se han visto más casos de violencia política. Lo comentaba hace unos días en un programa aquí en el instituto. Al principio era por el acceso a las candidaturas, posteriormente ya en el ejercicio del encargo, pero siempre creo que bajo la responsabilidad que el cargo implica y que una denuncia del tipo implica, sería pues el presentar o no una denuncia por violencia política. Entonces, nos comentabas que son 9 denuncias ahora que se han presentado. En 2022 fueron 9 denuncias, no todas sobre violencia política, fueron otros temas diferentes, actos anticipados, promoción personalizada, etcétera, otros temas diversos. De esas 9, 3 fueron sobre violencia política de género y solo en una se acreditó la existencia de la misma. En las otras 2, como comentaba, se determinó la inexistencia de la infracción derivado de lo que ya mencioné anterioridad, que fueron expresiones a la luz del debate político. Entonces, muy bajo el porcentaje de denuncias que son realmente que tienen un término, ¿no? Son acreditados total. Sí, tengo grabado lo que la consejera del INE, Adriana Favela, nos comentó en alguna conferencia que tuvimos con ella, donde señalaba que la única manera de erradicar la violencia política de género era precisamente a través de la denuncia. Entonces, ya lo comentaba la consejera Arlen, mientras mayor estemos informadas, todas las personas, todas las ayudas públicas, funcionarias, cualquier persona que siendo mujer se sienta violentada, pues utilizar las herramientas con las que se cuentan para que precisamente también el tribunal tenga esos elementos y pueda llegar a determinarse lo que es la violencia y tener más casos donde precisamente se acredite que se ha cometido esta infracción. ¿Aproximadamente cuánto tiempo le lleva a una persona que denuncia esperar que se resuelva si se acredita o no se acredita y se sanciona? Depende. Y depende de las diligencias que haya que desahogar, sobre todo. El proceso electoral los plazos y el ritmo es diferente que en interproceso, sin lugar a dudas. Sin embargo, hay denuncias que se integran con todas las pruebas y que no hay pruebas pendientes de desahogar después de la audiencia y que pues a lo mejor en una semana o semana y media se pueden estar turnando al tribunal, pero hay denuncias que si en la audiencia se presentan pruebas de tipo técnico que tienen que ser desahogadas por una persona con fe pública, a lo mejor esas sí son un poquito más tardadas. Entendemos que en de la violencia política, finalmente,
el denunciado es el que tiene que comprobar que no ejerció violencia política de género, ¿verdad? La parte denunciante tiene que presentar las pruebas en el primer escrito y con esas pruebas acreditar lo que a su juicio son actos de violencia política en razón de género. Y bueno, el denunciado en su caso presentar las pruebas que considere en las que, pues, que justifiquen su dicho de que no se ha cometido así. ¿Cuántas de estas denuncias que se han presentado en los últimos años y en el actual corresponden a partidos políticos y cuáles son las dependencias, hablando de niveles de gobierno, en los que se han ejercido este tipo de denuncias? En el año 2021, que fue el de proceso, fueron todas interpuestas por candidatas hacia candidatos. ¿De qué partidos? De diversos. PES, Movimiento Ciudadano, también hacia ciudadanos, no específicamente hacia candidatos. Una hacia un diputado en el año de proceso. En el 2022 ya lo mencionaba, han sido una por diputada, otra por regidora y síndica de un ayuntamiento y la otra por una senadora. ¿De qué ayuntamiento son? Ahorita les comento. De Tecomán, del ayuntamiento de Tecomán. Y fueron en contra de un regidor también del mismo ayuntamiento. Inclusive en una de ellas, la parte denunciada fueron también compañeras diputadas de quien en su momento denunció. Entonces, ¿De no qué año solo, fue del Congreso de las... Ese es se presentó en enero de 2022. Sí, y fue resuelta en febrero de ese mismo año. En lo que respecta a la última denuncia, dices que solamente se ha presentado una. Sí, esa todavía está en trámite. Es una denuncia que recientemente tuvimos la audiencia y está pendiente de turnar al tribunal. Por ser un procedimiento en trámite, pues los datos personales son reservados. Sin embargo, es una denuncia por violencia política en razón de género, si es de una diputada hacia un presidente del partido político. ¿Se acreditó la violencia por parte de... Está en trámite, aún no tenemos todavía, está en trámite aquí en el instituto. ¿Tiene elementos? No, bueno, es que eso le toca decidir al tribunal. Se le dio entrada, se admitió, hemos estado pues actuando conforme al reglamento y al código electoral. Tuvimos una audiencia de pruebas y alegatos hace unos días y están pendientes de desahogarse unas diligencias para poderse turnar al tribunal. Finalmente, la autoridad jurisdiccional, el Tribunal Electoral del Estado, es quien determinará si hay elementos o no que configuren la violencia política en razón de género. ¿Qué mensaje? Hay mujeres funcionarias que no saben que tienen este derecho, ¿no? Sobre todo servidoras públicas. Esto se ha manejado más a nivel político. ¿Qué se requiere para que este derecho que tienen las mujeres servidoras públicas permee que conozcan esta facultad que tienen? Sí, pues en primer lugar, hacer las cosas conforme al ejercicio de nuestro encargo, conforme a nuestras funciones, y si hay algo que sintamos que violenta nuestros derechos político-electorales o nuestras propias atribuciones, pues que recurran tanto al Instituto Electoral del Estado o al propio Instituto Nacional Electoral para pedir este apoyo en cómo se lleva a cabo a lo mejor el procedimiento, y en su momento pues puedan ser asesoradas por quienes ellas así lo prefieran, para que se sientan convencidas de poder presentar una denuncia. Ese sería mi mensaje, que no dejen de denunciar todo acto que menoscabe sus derechos. Quizás muy bien, ¿no? Pero dime, ¿qué mujeres o hombres, bueno, pues es de género al final,
pueden presentar esta denuncia? Porque a veces algunas personas creen que solamente pueden ser diputados o funcionarios de cierto nivel. De hecho, el instituto cuenta con una red de mujeres electas. Cuando inicia el proceso electoral, se forma una red de candidatas. En ese momento, las mujeres que son candidatas pueden presentar una denuncia. Se va llegando un seguimiento durante su candidatura y si hay algún acto que se haya ejercido en su contra y que contenga como elementos de género que esté obstaculizando el ejercicio de sus derechos, se le da este acompañamiento para que pueda hacer esta denuncia. Posteriormente, ya una vez que las mujeres son electas, el instituto también tiene una red de mujeres electas en la que se invita a que integren las regidoras, las diputadas que finalmente fueron electas en el proceso electoral anterior, y que la idea es también llevar este seguimiento y este acompañamiento para que conozcan cuáles son sus derechos y en su momento, si creen que existe una vulneración o un obstáculo y que si tiene elementos de género, pueda ser en este caso el acompañamiento y el apoyo para que puedan presentar la denuncia.